Vamos a entrar en materia, si les parece. Ya lo comentaba Jorge en su introducción hace unos cuantos minutos. Pues él decía que efectivamente el proceso electoral de 2021 no solamente es uno de los más grandes en términos de número de cargos en disputa, sino también de los más importantes y complejos por este ambiente de polarización que vive la sociedad mexicana. Algunos dicen fomentada desde Palacio Nacional, pero bueno, preguntémosle a Clemente Castañeda, senador y dirigente de Movimiento Ciudadano, ¿cómo ve el 2021? A ver, yo creo que va a ser una elección complicada. Bueno, en estricto sentido, todas las elecciones tienen su grado de complejidad. Esta, como ustedes lo han mencionado, pues es una elección de muchísima importancia por la cantidad de cargos que están en disputa, pero además porque nos estamos jugando prácticamente el futuro del país. Creo que es una elección que llega además en un momento de una gran convulsión de la vida pública de México. Digámoslo en estos términos, si México enfrentaba ya una crisis con distintas caras en la elección del 2018, pues prácticamente todos los temas de la vida pública y los problemas de México se han venido agudizando en los últimos 2 años. El tema de la pandemia, por supuesto, ha hecho mucho más evidentes las carencias que tiene el Estado mexicano, el gobierno en particular, y creo que va a ser una elección evidentemente marcada por el manejo de la crisis sanitaria, que ha sido un rotundo fracaso, porque a partir del mal manejo de la crisis sanitaria que tiene o que nos ha costado vidas humanas, pues se han agudizado los problemas de seguridad, los problemas económicos, y tenemos pues prácticamente un gobierno que todos los días trata de ocultar o de evadir la realidad, y creo que ese es un tema que estará en el ánimo del electorado, de tal suerte que lo que vamos a poner en la próxima elección es la posibilidad de alejarnos del pasado que hoy representa este gobierno, un gobierno que por cierto prometió que iba a cambiar la historia de este país y lo único que está haciendo es repitiéndola, y creo que ese es un marco en el cual se va a dar la discusión electoral, sin dejar de entender, reconocer y apuntar que naturalmente pues será parcialmente una elección de carácter plebiscitario sobre los aciertos y errores del gobierno federal, pero no podemos perder de vista que también es una elección en donde hay, entre otros, pues 15 estados de la República que tendrán elecciones de gobernador, lo cual le va a imprimir al proceso electoral pues también una dinámica local, regional, que creo que puede representar una gran oportunidad para impulsar cambios políticos en distintas entidades. Claro, gracias Clemente Castañeda. Damián Cepeda, ya fuiste presidente del PAN en momentos electorales y políticos pues bastante complicados. Sé que ya estás curado de espanto. ¿Cómo ves este proceso electoral 2021? Bueno, mira, yo creo que va a ser una de las elecciones más importantes de la historia reciente del país. O sea, me parece a mí que en el 18, sin duda alguna, la mayoría de la gente, eligió un proyecto, pero más que nada creo que lo que envió fue un mensaje de hartazgo, pues, ¿no? Hacia un sistema que no le había dado resultados, hacia una situación fuera de control en materia de seguridad, de escándalos de corrupción y demás, y dijo, ¿quién representa la opción de cambio? Ganó esa batalla, digamos, Andrés Manuel, entre nosotros y él, en parte creo que pues ayudado por todos los ataques y demás que se dieron, y también por su tiempo y perseverancia, pues, ¿no? Que tenía luchando 18 años por lograr ese proyecto, y la gente pues tuvo confianza en él, tuvo esperanza de cambio y votó por él. Hoy yo lo que veo es que del tamaño enorme de la esperanza que hubo, hoy para muchos es el tamaño de la decepción, y ven cómo no solo no se avanzó, sino que fue un error. Y hoy ya veo yo una sociedad muy dividida, muy polarizada, el presidente con 50, 60 de calificación, y una sociedad particularmente creo que el sector trabajador, gente que está buscando salir adelante, padres de familia, madres de familia, pues decepcionados y diciendo pues qué gran error, ¿no? Entonces hoy creo que en esa elección eso es lo que se juega, la posibilidad de poder corregir el rumbo. Porque hoy desgraciadamente lo que tenemos es a un presidente muy empoderado. Él ganó de una manera abrumadora con 50% más uno, pues no, digamos, más de la mitad de los votos él, pero Morena no.
en las cámaras, y sin embargo, por un fraude a la ley, tiene una mayoría artificial en la Cámara de Diputados y de Senadores. Ellos tuvieron el 38% de los votos y tienen la mayoría, es más, tienen 2/3 partes en la Cámara de Diputados. En el Senado, afortunadamente, no, que es donde hemos podido hacer equipo y evitar que se den cambios negativos para el país. Pero esta oportunidad del 21 pues, es la oportunidad de recomponer ese, digamos, diálogo entre poderes, esa representación real de los ciudadanos. Y creo yo que de ese tamaño es esa elección. Si la gente sale y vota por, espero yo, pues una alternativa distinta, ¿no? Ojalá el PAN, pues entiendo que otros partidos de oposición buscarán que sean por ellos. A mí me daría mucho gusto que al final la suma, digamos, de los legisladores de oposición tuvieran mayoría, porque entonces hubiera un balance y hubiera manera de frenar esta negativa avance que en muchos temas están dando desde Morena. Ejemplo concreto, si hubiera hoy mayoría de oposición en la Cámara de Diputados, ya se hubiera aprobado el ingreso básico universal o el ingreso mínimo vital, dependiendo de quién lo impulsa, el nombre. Claro. Fíjate, Damián, qué importante lo que dices, porque justamente en esto que mencionas de cómo va a votar por la oposición, pues las alianzas en política parecieran indispensables, ¿no? Y algunas pues, hasta parecen antinaturales, pero al final de cuentas se requiere unir esfuerzos. ¿Cuál es la visión de Damián Cepeda? Aliarse hasta con el PRI y luego iríamos con Clemente y preguntarle si ¿por qué esta insistencia, más bien esta resistencia a las alianzas? Porque parece que el Movimiento Ciudadano no tiene en sus planes alguna alianza opositora. Y añadiría una pregunta, Jorge, ¿es posible obtener los triunfos el próximo año por la oposición si no va unida? Es decir, si no van juntos, ¿pierden y gana la mayoría Morena? ¿Cómo ven ustedes? Pues mira, entiendo que me toca a mí contestar primero. A ver, ya les hablé de la importancia del 21. Para mí es la acción concreta más importante que podemos tomar para asegurar que el presente y el futuro del país vaya por buen camino. O sea, no hay una decisión más importante que esa elección del 2021. Entonces, de ese tamaño la veo. Y creo que todos los partidos tenemos que asumirlo así. Y, por ejemplo, yo hablo por digamos, como integrante del PAN, ya no soy dirigencia, pero soy senador por el PAN, doy mi opinión. Yo creo que el PAN tiene que recuperar su identidad, o sea, tiene que recuperar la confianza de la gente y tiene que tener una congruencia histórica. Yo sí soy partidario de alianzas, pero con quienes compartamos visión pasada, presente y futura, ¿no? Con quienes podamos construir, digamos, un plan de acciones concretas. A ver, en materia educativa, vamos o no por la calidad, por la educación. En materia de corrupción, vamos o no a combatirla. En materia de justicia, vamos por la fiscalía verdaderamente autónoma. No, a ver, ¿irías tú con el PRI, con MC, por ejemplo? Y ahorita le damos la palabra a Clemente. Yo con Movimiento Ciudadano, ya lo digo, me tocó en el pasado impulsarlo. Respeto, por supuesto, la postura de ellos en lo particular, pero sin duda creo que tenemos hoy y mañana, ojalá tengamos posibilidad de sumar esfuerzos, pero creo que el punto de partida debe ser tener identidad como partido. No, con el PRI. Yo con el PRI no la comparto, lo digo abiertamente, con pleno respeto, tengo grandes amigos, respeto a las personas y todo, pero me parece que sería una gran incongruencia del PAN. Por décadas hemos luchado por un sistema distinto y ahora resulta que por una elección, con tal de ganar, rompes con todo lo que has impulsado a lo largo de tu vida. Yo no soy así. Yo creo en ideales, con principios, y me parece que la ciudadanía además pues no es 2 más 2, 4, pues. Cuando veo las encuestas dicen, es que mira, el PAN tiene 10, el otro tiene 15, lo sumamos y ganamos. No, hombre, por favor, falta ver el rechazo de la gente que pues no comparte eso, pues. Claro. Y yo no creo que sea lógico caer en la lógica del presidente de una elección binaria. Todos los buenos están acá, todos los malos están allá, y nosotros hacernos cargo de cualquier error ajeno, pues no. Yo no lo comparto. Claro. ¿Qué dice Clemente Castañeda? ¿Le toma la palabra al PAN si van en alianza? ¿Cómo ven? Yo creo que Damián dice, como siempre, cosas muy atinadas, y yo coincido en una parte con él y quisiera abundar en ese planteamiento. Es muy difícil pensar en una sola oposición,
porque generalmente cuando empezamos a hacer el análisis sobre el futuro decimos es que la oposición debería hacer esto. No, lo que hay que tener presente siempre es que no hay una sola oposición, sino que hay varias expresiones de oposición, y como bien lo dice Damián, cada una con su proyecto, con su propia identidad, con sus maneras de enfrentar la realidad y las alternativas de México, y eso creo que vale la pena siempre ponerlo sobre la mesa, porque a partir de eso se puede entender dónde está la complejidad de formar cualquier tipo de acuerdo. Evidentemente yo coincido con Damián en el sentido de que sería impensable una alianza por el PRI, ¿no? Con el PRI quiero decir, porque no tendría ninguna viabilidad de carácter electoral, y eso me lleva a ampliar un poco la posición que yo he venido sosteniendo. El gran problema de este proceso electoral es que el presidente nos quiere llevar a un escenario de polarización, y en ese escenario de polarización, donde nada más hay dos alternativas, el gran ganón, déjenme decirlo así, es el presidente de la República y su expresión hoy mayoritaria. Justamente lo que tenemos que hacer de manera coordinada es salirnos del rincón en el que nos quiere meter el presidente de la República, no ponerle en bandeja de plata un proceso electoral que por supuesto debe de ser mucho más complejo, y donde las oposiciones, así en plural, pues deben de echarle muchísimo talento, inteligencia para tratar de persuadir y de pedir la confianza de un segmento del electorado. Dicho esto, digamos, el escenario de la polarización favoreciendo al bloque gobernante, también creo que hay que observar de manera muy detenida lo que sucedió en la elección del 2018. ¿Qué nos haría pensar que un bloque similar al del 2018 pueda tener éxito en este proceso electoral? Yo, entre las lecciones que me deja el 2018, es que el intento que hicimos entre distintas expresiones de oposición para hacerle frente al hoy gobierno y hoy mayoría, fue un proyecto que no tuvo tracción electoral, que fue muy difícil explicar las razones de este entendimiento, de esta coalición, y creo que eso es una lección que tenemos que tener presente de cara al 2021. Y no se trata, lo aclaro además, de estar fragmentando los esfuerzos por contener el poder presidencial. Al contrario, como bien lo ha dicho Damián, creo que gran parte de lo que haremos en el 21 será establecer una serie de contrapesos para que el presidente de la República y el gobierno en turno corrijan el rumbo por el que va el país, de tal suerte que me parece que podemos tener mucho más éxito en el caso federal, como lo ha definido Movimiento Ciudadano, si cada uno de los partidos políticos, o cuando menos en el caso de Movimiento Ciudadano, contiende por su cuenta, hace su esfuerzo y seguimos sumando, como lo hemos hecho hasta ahora, respetando la identidad y la posición de las distintas expresiones políticas. Por ejemplo, lo que ha sucedido en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, pero fundamentalmente en la Cámara de Senadores, es muy ilustrativo de cómo la oposición o las oposiciones, para ser consistente con mi comentario, pueden actuar en consecuencia. Es decir, sí hay muchos espacios que no tienen que ver necesariamente con lo electoral, donde tenemos un diálogo fluido, donde se puede construir en la diferencia y donde sí podemos hacer causa común para hacerle frente a un poder presidencial cada vez más exacerbado y que le está haciendo tanto daño al país. Esa es hasta ahora la posición de Movimiento Ciudadano, es lo que yo he estado impulsando desde la dirigencia nacional. Naturalmente, pues es un tema que se tiene que decantar en las próximas semanas para formalizarlo en nuestros órganos de dirección. Así es. Bueno, pues ahí está. Un actor político que reapareció esta semana es Ricardo Anaya, expresidente del PAN y ex candidato a la presidencia de la República. Damián Cepeda, ¿por qué el regreso de Anaya después del daño que le hizo al PAN, a sus aliados? Se dijo que atropelló a todo mundo, en fin, que dejó muchas cicatrices. ¿Cómo ves tú la figura de Ricardo Anaya? ¿Será el futuro coordinador del PAN en San Lázaro? Mira, yo primero que nada decirte que me da mucho gusto el retorno de Ricardo a la vida pública. Me parece, más allá de mi opinión, digamos, personal, de que lo conozco, cercanía, amistad, equipo, que es extraordinaria mi opinión de él, me parece simplemente como mexicano que nos ayuda mucho tener una voz tan clara, tan inteligente, tan articulada
como la de Ricardo. Yo entiendo que a alguien le pueda caer bien o mal, pero creo que es innegable que es uno de los principales talentos que tiene el país. Lo era antes y lo sigue siendo hoy, creo que lo va a hacer de cara al futuro. Decirte que yo no comparto la apreciación que hacías de que sí le hizo daño al PAN. Se dice mucho, pero siempre se dice un momento específico, y las dirigencias son momentos completos. Nuestra dirigencia, porque yo fui secretario nacional con él y después dirigente, es la dirigencia nacional del PAN más exitosa en la historia reciente de triunfos. O sea, qué curioso que se les olviden las 7 gubernaturas. Nunca había ganado el PAN 7 gobiernos estatales, y todos los designamos los candidatos de la dirigencia. Igual en el 17 recuperamos Nayarit, y luego tuvimos una pérdida muy fuerte en el 18 que tuvo que ver con muchos factores, sin duda errores propios, que hay que aprender de ellos, pero también una intervención muy fuerte de parte del gobierno y un candidato muy fuerte que era Andrés Manuel. En fin, eso quedó en el pasado. Hoy, en el presente, a mí me parece, lo digo con toda claridad, que Ricardo Anaya es el principal activo de la oposición en México como líder de oposición, simplemente porque tiene el mayor conocimiento por haber sido candidato presidencial y tuvo pues millones de votos, aunque la diferencia haya sido grande. Perdón, ¿tú crees que Meade debería salir también del sarcófago? No, yo te hablo de Ricardo. A mí me parece él un perfil, que ojalá y participe también, pero te hablo de Ricardo. Me parece a mí que es la principal figura sin duda del Partido de Acción Nacional, pero por lejos, por mucho. Y qué bueno que se ponga al servicio del país, pues, ¿no? Bien. Oye, proyectos futuros, pues veremos. Él tiene que tomar sus decisiones, pero por lo pronto qué bueno que se fortalezca la vida pública, ¿no? Y que se sumen esfuerzos. Pues yo creo que lo vamos a ver como coordinador parlamentario y luego como candidato presidencial en el 24. Falta que él tome su decisión, pero yo te diría de antemano que cuenta conmigo para el proyecto que él tenga. Así es. Senador Castañeda, ¿cuál es su valoración sobre el regreso de Ricardo Anaya a la vida pública? ¿Ustedes irían con él en algún tipo de alianza? ¿Cómo ven el futuro del trabajo parlamentario en caso de que él sea el líder de Acción Nacional? ¿Irían con él más allá de la esquina? Pues yo lo dije públicamente, yo sí celebro el regreso de Ricardo Anaya, coincido con lo que se ha dicho aquí, me parece que es una voz sensata, inteligente, con muchísima experiencia, que qué bueno que ponga al servicio del país y de las oposiciones la visión que tiene sobre los problemas que enfrentamos, que siga contribuyendo al debate público. Lo decía yo en en un momento cuando me preguntaban sobre la aparición de Ricardo, yo decía el país necesita mucho menos descalificaciones y más debate público, más debate de ideas, y creo que Ricardo tiene mucho que aportar. Me parece que lo hizo extraordinariamente bien en la campaña, que presentó un proyecto de país que incluso nosotros suscribimos, abrazamos. Lamentablemente por el desarrollo de la elección, el proceso electoral fue muy complicado. No quiero dejar de recordar los embates que tuvo Ricardo Anaya de parte del poder presidencial en ese entonces, de parte del gobierno del PRI, donde de manera facciosa, selectiva, le echaron prácticamente al Estado mexicano en contra, y hoy pues llama poderosamente la atención que estén haciendo exactamente lo mismo. Digamos, no se tardaron ni 5 minutos después de la reaparición de Ricardo Anaya para hacer pues lo mismo que hizo el gobierno del PRI anterior, de manera selectiva, facciosa, mañosa, echarle a andar el poder del Estado mexicano a partir de una supuesta investigación de la UIF y cosas de esas. Digamos, esta película ya la vimos, de tal suerte que vuelvo al punto de partida. Todo ese planteamiento que hizo el actual gobierno sobre renovar prácticas, sobre ser más democráticos, abiertos, justos, etcétera, pues se está quedando en meras intenciones y en una retórica completamente falsa. Así es que bienvenido Ricardo Anaya, y esperamos verlo en cualquiera de las trincheras, y si es en la Cámara de Diputados, mejor. Claro. Una última pregunta para ya cerrar su participación con el público del Heraldo Radio. Un minutito, ¿no? Exactamente, en un minuto. El papel de López Obrador, hoy ya escuchamos en la mañana, bueno, el proyecto de dictamen del ministro de la Corte, donde dice que es inconstitucional
la consulta para enjuiciar expresidentes, que es un intento del presidente López Obrador de aparecer necesariamente en la boleta de 2021. ¿Cómo ven ustedes el papel de López Obrador en la elección federal del año entrante? Un minutito cada uno, por favor. Gracias. Damián Cepeda. No, sin duda alguna yo veo un presidente desesperado. Creo que ha sido un fracaso de gobierno en materia económica, seguridad, combate a corrupción, justicia y demás. No hay resultados y creo que eso él lo sabe y ve su caída de popularidad y busca a cualquier lugar estar en la boleta. Lo que ha intentado hacer con la consulta popular es perverso, porque no solo es inconstitucional, sino que no tiene respuesta positiva. Si dice que no la gente y hay delito, no van a perseguir el delito, y si dice que sí la gente y no hay delito, como cárcel por aclamación, o cómo va a ser eso. Es claramente una jugada electoral y qué pena que un luchador social de izquierda supuestamente progresista haya caído en lo que tanto criticó en el pasado: persecuciones políticas, uso político de la justicia e intervención del gobierno en asuntos electorales. Gracias. Clemente. Pues a mí me queda muy claro que lo del presidente, pues es la arenga política y la elección, no el gobierno. Que todo lo que ha hecho en los últimos 2 años es tratar de regresar a la arenga electoral, y eso no le hace, por supuesto, nada bien al país. Y así como el tema de la consulta hoy intenta ponerlo sobre la mesa para meterse de lleno al proceso electoral, pues lo trata de hacer con otros temas. Recordemos la intentona de meter a fuerzas la revocación de mandato para que coincidiera con el proceso electoral, cosa que afortunadamente no pasó, gracias a que las oposiciones nos pusimos de acuerdo en el Senado de la República para no hacerlo el mismo día del proceso electoral. El presidente es un experto en crear distractores y en evadir los problemas que tiene que enfrentar. Así es que pues lamento muchísimo que no entienda el tamaño de su responsabilidad y que no se comporte pues como lo que todos quisiéramos que se comportara, que es como el jefe del Estado mexicano y no el jefe de un partido político que lo que está pensando es cómo amplía su margen de maniobra y cómo no pierde el poder en lugar de cómo enfrentar los problemas de México. Pues ahí está. Muchísimas gracias a Clemente Castañeda, dirigente de Movimiento Ciudadano, senador de la República, también al senador del PAN, Damián Cepeda, por haber conversado con el público de la Mesa de Opinión, El Heraldo de México, La Silla Rota. Muchas gracias a ambos, muy buenas noches. Muchas gracias, un abrazo, Damián, y muchas gracias a los dos. Bueno, muchas gracias, saludos. Esto es Mesa de Opinión, La Silla Rota.